El 17 de diciembre, el expresidente y candidato conservador Sebastián Piñera se enfrentará al candidato oficialista Alejandro Guillier para disputar la presidencia de Chile. Luego de algunos desaciertos en las encuestas, ahora las mismas encuestadoras anticipan un escenario muy reñido. Vemos un informe y lo analizamos. El exmandatario conservador Sebastián Piñera y el candidato oficialista Alejandro Guillier disputarán el próximo 17 de diciembre la segunda vuelta electoral en Chile, un escenario anticipado por las encuestas, aunque ahora con resultado final incierto. Según el recuento electoral, Piñera, líder de la coalición de centroderecha Chile Vamos, obtuvo el 36,6% de los votos, superando a Alejandro Guillier, representante de Nueva Mayoría, la alianza gobernante de centroizquierda, que alcanzó el 22,7% de los sufragios. En un sorpresivo tercer lugar, con el 20,7%, se ubicó Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio, una coalición de izquierda integrada por partidos nacidos al calor de las protestas estudiantiles de 2011. El ultraderechista José Antonio Kast, con algo más del 7,9%, también sorprendió cosechando más votos de los esperados, ocupando el cuarto lugar. Más atrás quedaron la candidata de la democracia cristiana Carolina Goic, con el 5,9% de las preferencias, el independiente Marco Enrique Sominami, con el 5,7%, y los candidatos de izquierda Eduardo Artés y Alejandro Navarro, con menos del 1% cada uno. Con una participación de apenas el 46% sobre un total de 14.300.000 electores, las encuestas previas a los comicios no lograron dar cuenta del ánimo de un electorado desencantado con la dirigencia política, el funcionamiento de las instituciones y los últimos casos de corrupción que salpicaron incluso a la presidenta Michelle Bachelet. De cara al balotaje, Piñera, un empresario multimillonario que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014, prometió reimpulsar la estancada economía y revisar las reformas tributarias, educacional y laboral aprobadas durante el gobierno de Bachelet, exhortando a la población a votar el 17 de diciembre por los que quieren igualar hacia arriba, no hacia abajo. En segunda vuelta, Piñera contará con el apoyo del electorado del pinochetista José Antonio Kast, pero tendrá dificultades para disputarle espacios a las fuerzas de centroizquierda que, fragmentadas en la primera vuelta, podrían unirse para impedir el regreso de la derecha al poder. Su contrincante, Guillier, periodista y sociólogo, candidato outsider de la coalición gobernante Nueva Mayoría, prometió profundizar las políticas sociales del segundo mandato de Bachelet, mostrándose cauto frente a una posible alianza con Beatriz Sánchez. Es que con un caudal de 1.300.000 votantes, la candidata del Frente Amplio se convirtió en un actor clave de cara al balotaje, atrayendo a un electorado crítico de la dirigencia tradicional, en su mayoría jóvenes, y a los desencantados del oficialismo. Con un discurso anticorrupción y anti-élite, para Sánchez, también periodista y madre de 3 hijos, es necesario un pacto social que deje atrás el miedo, herencia de la dictadura, un cambio en el modelo de desarrollo con más estímulo a la industria nacional y una nueva reforma tributaria para que paguen más los segmentos más altos. En los comicios del domingo, Sánchez no solo quedó tercera a 2 puntos de Guillier, sino que su agrupación se aseguró 20 diputados y un escaño en el Senado, marcando un giro en la estructura política chilena dominada por el bipartidismo conservador y socialdemócrata desde la recuperación de la democracia. Guillier sí contará con el apoyo de la democracia cristiana, una agrupación que aportó 2 presidentes de Chile, Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Los magros resultados en la primera vuelta provocaron la renuncia de su candidata, Carolina Goic, y una crisis en el partido que se zanjó con el apoyo incondicional al representante de Nueva Mayoría. Frente a este nuevo escenario polarizado, lo cierto es que gane quien gane en la segunda vuelta, Piñera o Guillier deberán afrontar serios obstáculos para implementar reformas en un parlamento fragmentado en 3 fuerzas sin mayorías. No es raro que finalmente no hayan acertado, ¿no?, con el tema de las encuestas. Es algo que viene sucediendo en todos lados, finalmente, ¿no? Algo frecuente, y en este caso que
Más que todo, no es que no acertaron con el resultado, sino que no acertaron con el porcentaje. El resultado fue que ganó Piñera. Sí, finalmente van los dos que se preveía a la segunda vuelta, pero no acertaron por bastante, digamos, en relación al triunfo de Piñera, que incluso te acordás que algunas calificadoras estaban señalando que podría llegar a ganar en primera vuelta. Estaban implorando que ganara en primera vuelta. O queriendo imponer que ganara en primera vuelta. Sí, en cierto modo. 45%, entre 45 y 47% le daban a Piñera, finalmente obtuvo 36%, pero la gran novedad es la tercera en discordia, que es Beatriz Sánchez del Frente Amplio, que obtuvo un 20%, y ese sí que no estaba previsto. No estaba previsto, y es la persona, digamos, que tiene la llave para ver qué es lo que va a pasar finalmente en la segunda vuelta, ¿no? Sí, efectivamente, uno mira un poco el resultado de las elecciones en Chile y lo veníamos anticipando antes de que se conocieran los datos, que Chile está atravesando un momento de crisis de representación evidente. En este caso la expresión es el ascenso de una fuerza de izquierda que en Europa llamarían de izquierda radical, es decir, casi antisistema, una fuerza que propone cambiar un montón de leyes, reformar la Constitución, y que va directamente, que hizo campaña criticando directamente el consenso de la transición democrática en Chile, que es el conjunto de leyes, disposiciones y acuerdos no escritos que permitieron a Chile darle gobernabilidad, crecimiento, incluso bajar la pobreza durante muchos años, y que ahora está en crisis. Por eso me parece que la analogía más, o la comparación más pertinente es la de España. Son obviamente países muy diferentes, en continentes diferentes. Son dos países que tuvieron democracias muy centristas, muy prolijas, muy estables, girando alrededor siempre de partidos o coaliciones, uno de izquierda y uno de derecha, pero los dos tendientes hacia el centro, digamos, tanto la Concertación como la coalición de derecha que lideraba Piñera, como en España el PSOE y el Partido Popular, digamos, o sea, y que sobre todo tenían una serie de acuerdos firmados en la transición que se respetaban a rajatabla. En los dos casos con modelos pro mercado muy fuertes, en el caso de España con el ingreso a la OTAN, en el caso de Chile una política exterior muy autónoma, una serie de cuestiones que moldearon y modelaron una transición muy sólida, que creo que es lo que está empezando, me parece a mí, a hacer agua, y es lo que se ve, un malestar de la representación por abajo que se expresa con un candidato casi fascista, que es el candidato pinochetista, que sacó casi el 7% de los votos, y una fuerza de izquierda muy radical, impensable en Chile hace 20 o 30 años, que además emerge después de un movimiento de protesta, igual que Podemos expresa en España, que es la fuerza radical española, digamos, también es la expresión de un movimiento de protesta. Por eso me parece que hay muchos puntos en común. Señalemos también que seguramente hay un pase de facturas importante con el tema de la democracia cristiana, ¿no? Que se abrió de lo que fue la Concertación, que fue que efectivamente no solo ganó, no solo sacó un 5%, alrededor de un 5%, muchísimo menos que Beatriz Sánchez, sino también que la ultraderecha, o sea, nada, digamos, afectó el resultado general, y finalmente debe haber ahí un pase de facturas interesante. Sí, además la democracia cristiana, partido esencial de la democracia chilena, que viene antes incluso del golpe de Pinochet, y que parece haber entrado en una crisis muy dura, porque básicamente no tiene nada que ofrecer. ¿Qué puede ofrecer la democracia cristiana que no puede ofrecer alguno de los otros partidos? Sí, lo que hay que ver también son esas deudas que tiene la democracia chilena y que se vienen discutiendo, ¿qué de todo eso van a discutir ahora, Natalia, los dos candidatos? En el sentido de que Beatriz Sánchez, si llega a darle su apoyo finalmente, como todo uno imaginaría que va a suceder, también tiene que haber alguna condición para eso, ¿no? Bueno, es que en esta disputa están los dos candidatos, y además eso se va a reflejar en el Congreso, porque toda la dispersión del voto que se notaba en la campaña electoral se da también en el Congreso, donde va a ser muy difícil para quien gane tener una mayoría suficiente para encarar proyectos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la gratuidad del sistema educativo, o también qué hacer con los fondos de pensión, que se convirtió en uno de los puntos conflictivos del gobierno de Michelle Bachelet, van a ser sin dudas la gran pelea. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora en este tramo, en la segunda vuelta? Uno y otro, Guillier como Sebastián Piñera de Chile Vamos, están peleando en lo discursivo sobre qué dijo uno y qué dijo otro. Por ejemplo, Guillier se contradijo, o no es que se contradijo, son los discursos de campaña donde se promete, se dice, se hace y después se cambia. En la primera vuelta, por ejemplo, con respecto a los fondos de pensión, dijo una cosa y dijo otra. Se mostró, primero, más cercano a la postura oficialista de Bachelet con los fondos de pensión y demás, que eleva una cotización, en un esquema muy complejo que ahora sería muy largo, pero eleva la cotización hacia la patronal y demás, y convierte en un poquito más equitativo, buscaba convertir eso. Él, y después se fue acercando a Piñera.
No, ahora se tiene que acercar al Frente Amplio de Beatriz más a la Sánchez, izquierda. que era eliminarlos. Entonces, ahora, como se debería ir ahí, salió su jefe de campaña, Rosales, a decir, no lo eliminaremos. Vos calculá que es un 20% de los votos. La gran sorpresa ahí también, donde fallaron las encuestas, es que en la tercera fuerza obtuvo un 20%. Claro. Y eso es voto que podría haber sacado Guillier, pero que también puede conquistar Guillier, porque la democracia cristiana ya dijo que apoya, ha sido tan desastrosa la actuación, la performance, que se lo dan incondicionalmente el voto. Esto ya ha sido una posición de la democracia cristiana. Pero el otro aspecto donde ahí sí falló Piñera es en la gratuidad de la educación. Él era muy crítico de la gratuidad, pronunciada por becas y demás. Michelle Bachelet lo que hizo fue en tren de que también aplacó todas las protestas y trajo un poco de alivio a ese sistema tan injusto de Chile en materia educativa, es que elevó a un 50 o un 60% la gratuidad para los sectores de menos recursos en Chile. Bueno, Piñera puso eso en cuestión. Ahora saltó que él quiere aumentar la gratuidad de la educación. Claro. Entonces, ¿qué le dijo Guillier? Bueno, le dijo: Piñera tiene una confusión en la cabeza, va por un lado para el otro. Entonces ahí en ese eje, que es muy sensible en Chile de verdad, y que habían sido importantes pilares del último tramo de una golpeada Bachelet, es donde se está jugando el voto para un lado o para el otro. Mencionaba Natalia el Congreso, Jorge. Congreso que tendrá primera minoría de Piñera, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Igualmente, por supuesto, muy disputado. El Frente Amplio no va a tener gran representación, sí lo va a tener nueva mayoría. Esto ya está más o menos compuesto así y esto va a obligar a negociar. ¿Por qué se va la democracia cristiana? Se va por una cuestión trascendente en Chile, que es el aborto, es la ley del aborto. Por eso, los votos de la democracia cristiana, que supuestamente van a ser capitalizados por Guillier, quizá no sean automáticos, es decir, quizá no sea el porcentaje que obtuvo en esta primera Aclaremos vuelta. que la ley de despenalización del aborto en Chile no es una ley de las más progresistas en el mundo, sino que como era uno de los países más atrasados en la materia, recién ahora tiene las 3 causas que en Argentina están desde principios del siglo XX, o sea, y eso incluso todavía hoy genera este tipo de disputas, ¿no? Y sí, pero sobre todo cuando hay una base ideológica como es la de la democracia cristiana, y en ese caso por eso se rompe lo que era la concertación, que luego fue nueva mayoría y ahora tiene el mismo nombre de nueva mayoría. Lo cierto es que los votos no son automáticos, es decir, Katz, por ejemplo, el candidato de ultraderecha, seguramente apoyará a Piñera. El Frente Amplio hay que ver si lo apoya en masa a Guillier. Y hoy un cálculo es que más o menos están 50 y 50, y un poquito más Piñera. Esta es una realidad frente a lo que se viene en diciembre. Podríamos tener entonces una abstención enorme, por ejemplo, porque la pregunta es, si no lo van a votar a lo que se supone que está más cercano a aquello que votaron en primera vuelta y deciden no votar, es porque no van a ir a votar. Sí, es el problema cuando llegan a la recta final o al balotaje estos candidatos de centro con, disputados por fuerzas que están más a la izquierda y más a la derecha. Esas fuerzas, en este caso el Frente Amplio y el candidato pinochetista, esos votantes, ¿a dónde van a ir? Parece que el pinochetismo va a votar efectivamente a Piñera, que hizo una campaña bastante más ortodoxa y conservadora de lo que fue su primer gobierno, que fue un gobierno más liberal, promercado. En donde respetó bastante todo aquello que vos señalabas, que era lo no escrito, que había, digamos, que estaba instalado en Chile a partir de la llegada de la democracia, ¿no? Piñera, la verdad que cuando en su primera presidencia uno imaginaba que iba a llegar, iba a barrer con todo, y no fue así. Fue bastante continuista. Todas las presidencias desde el final del pinochetismo hasta ahora tuvieron correcciones. La de Lagos fue bastante transformadora en algunos aspectos, pero no en otros. Entonces, la de Bachelet en los temas de mujer, digamos, la segunda en esos temas sociales. La segunda de Bachelet. No, y en la primera, no el tema de la despenalización, pero sí la píldora, y sí el tema de los jardines, por ejemplo, de las guarderías. O sea, pero en materia económica hubo una continuidad absoluta. Sí, definitivamente. Entonces, parece que eso es lo que está crujiendo, ¿no? Hay otros intereses. La renovación nacional de Piñera es bastante de centro. La abstención hay que ver, porque fue de un 45% ahora, ¿no? Hay que ver si en realidad los votantes no salen a definirse más de lo que se definieron en primera vuelta para que no gane el otro. También puede ser ese efecto. ¿Qué pensás? Está igualmente entre los países de mayor abstención del mundo. Terrible, es el cuarto en el mundo. Las municipales del año pasado fue 35%. 45% para presidenciales es realmente muy poco. Y hay otro dato interesante. Candidato por candidato,
Piñera obtuvo menos votos que cuando ganó la presidencia. Y Guillier obtuvo menos votos que Eduardo Frei cuando era candidato por nueva mayoría y perdió con Piñera. Ese es otro dato interesante. Por eso, esto de Beatriz Sánchez, de esa tercera fuerza que hoy tiene un 20%, un caudal de 20%, realmente va a ser definitorio. Evidentemente uno tiende a pensar, bueno, se va a inclinar para el lado de Guillier, pero también quizá se abstenga. Recordemos que del 25% que supo tener Marco Enrique Sominami, quedó 5% también. Y además es interesante que son dos periodistas, Beatriz Sánchez y claro, Guillier, los que están ahí negociando si van en alianza o no. Eso, bueno, los resultados de lo que es esa negociación los vamos a conocer entonces el 17 de diciembre, cuando efectivamente se dé la segunda vuelta en Chile. Mientras tanto, nos vamos al primer corte y ya volvemos.